Bien, entonces chicos, les había mencionado que las estructuras terciarias, ya estamos hablando de estructuras que tienen una conformación en 3D mucho más avanzada que las secundarias, ya que las terciarias comienzan a interactuar, las alfa X y las beta pregadas. Entonces ahí podemos dividirlo en dos tipos, en fibrosas y globulares. Por ejemplo, las globulares, como su nombre dice, va a ser una fuerza salud, van a tener una conformación globular, de bola, de una estructura más circular. Y las fibrosas, como la queratina, el colágeno del cabello, van a ser de forma lineal. ¿Ok? ¿De qué depende? Y esta es la pregunta que yo les dije en los exámenes pasados, podría repetirse si me antoja. Los enlaces covalentes presentes en la terciaria son los puentes de disulfuro. ¿Okay? El único tipo de enlace presente covalente son los puentes de disulfuro. En cuanto a los enlaces no covalentes, pueden ser las fuerzas electrostáticas, los puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas y fuerzas de polaridad. Ah, ya me estaba faltando. La fuerza de polaridad, que son a través de los polos cómo se sienten atraídas las proteínas. Ya, otro break más. ¿De verdad? ¿Verdad? Es que ahí decía que era break. Ahí era un break muy severo. Entonces acá tenemos las globulares, acá tenemos las fibrosas. Y ahora, de acuerdo con su conformación, podemos tenerlas, con su composición podemos hablar de proteínas simples y proteínas conjugadas. Cuando hablamos de proteínas simples, estamos hablando de cadenas netamente hechas de aminoácidos o productos netamente hechos de aminoácidos. Y en las conjugadas estaremos hablando de aminoácidos unidos a un grupo prostético. ¿Sí? Prostético. ¿Cuáles serían los grupos prostéticos? Por ejemplo, los lípidos formando lipoproteínas, los carbohidratos formando glucoproteínas, glucofosfatos formando fosfoproteínas, ese es el cierto. Ya identificar las estructuras, espero que ya sepan, primarias, secundarias, segunda cuaternaria, segunda terciaria, relación de las estructuras que cumplen. Ah, ya, esto es lo que de repente no les dije. La mayoría de proteínas que se encuentran en terciaria y cuaternaria tienen una función. Las primarias y secundarias difícilmente, ¿no? Es decir, si yo tengo una proteína en cuaternaria y esta proteína se desnaturaliza, ¿a qué se desnaturaliza una proteína en cuaternaria? Y en terciaria, ya, eso fuese si sería una caja de cambios de carga, lo que va bajando primera, segunda, tercera, cuarta. No funciona así. En este caso, cuando tú tienes proteínas en cuaternaria, esta proteína en cuaternaria pasa directamente a primaria. ¿Ok? Pasa a ser lineal totalmente. ¿Qué cosas ya pregunté antiguamente en el ciclo pasado? Le decía, se tiene un paciente que tiene una mutación en el gen X, ¿no? Del gen, no sé, un número cualquiera. Indique cuáles serían las estructuras que se ven afectadas. De nuevo, tengo un paciente con una mutación. El paciente tiene una mutación en el gen GPX201, o sea, diga cuáles serían las estructuras que se verían afectadas. ¿Cuáles? La estructura primaria, ¿okay? ¿Alguna otra más o solo la primaria? Exacto. Esta mutación afectaría directamente a la primaria. Y si afecta a la primaria, afectaría a todas hasta la cuaternaria. ¿Por qué? Porque a la hora de afectar a la hora de tener una mutación, quiere decir que uno de estos aminoácidos ha cambiado. Y esto puede ocasionar un cambio ya en lineal, y como estoy cambiando un aminoácido y este aminoácido tiene características propias, va a cambiar a todas las otras estructuras. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si les digo, tengo una mutación silenciosa en el gen GPX201? Cambio nucleótido. No hace un cambio.
Muy bien. Cuando hablamos de una mutación silenciosa, estamos hablando que un nucleótido es cambiado por otro nucleótido, pero te sigue dando el mismo aminoácido. ¿Ok? Es decir, yo tengo acá el nucleótido 1, nucleótido 2 y el nucleótido 3, y esto me da el aminoácido alanina, por ejemplo. Y ahora tengo una mutación silenciosa. ¿Qué quiere decir silenciosa? Que voy a tener el cambio de uno de los nucleótidos, pero el producto sigue siendo el mismo aminoácido. Entonces, si yo les digo en el examen, tengo un paciente con una mutación silenciosa, quiere decir que no hay ningún cambio. Eso quiere decir que mi estructura primaria continúa idéntica, porque este aminoácido, este nucleótido que ha cambiado, se traduce en el mismo aminoácido. Todo está igual. ¿Se entendió hasta ahí? Esa fue una pregunta anterior. ¿Cómo? Si es mutación silenciosa, quiere decir que no ha habido ninguna alteración en los aminoácidos. ¿Ha cambiado los nucleótidos? Sí, pero eso no ha provocado un cambio en los aminoácidos presentes. Finalmente, para poder terminar el día de hoy, vamos a hablar de plegamiento. ¿Okay? ¿Pero qué era la mutación silenciosa? Es cuando tú cambias nucleótido por nucleótido, pero eso no cambia al aminoácido resultante. ¿Sí? Cambias un nucleótido por otro nucleótido, pero cuando se traduce ese cambio, significa lo mismo, significa el mismo aminoácido. Bien, vamos a hablar ahora de mi tema preferido, cabello. Los que tenemos cabello ondulado, nuestro cabello es así, ¿verdad? Si lo comparamos con otras personas que tienen el cabello lacio es así. ¿Por qué algunos tienen el cabello lacio y el cabello ondulado? Si todos están hechos de queratina. Los de cabello rizado, había más razón de su cabello así que dejaban puente en el puro y ya. Perfecto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Los que tenemos el cabello ondulado tenemos mayor concentración de puentes de azufre. Y a mayor concentración de puentes de azufre, entonces el cabello es mucho más rizado, mucho más ondulado. ¿Está bien? Entonces, a comparación de los que tienen cabello lacio, no tienen tanto rizado cuanto nosotros. Eso es una de las diferencias. Ahora, ¿qué pasa si la persona no está conforme con el tipo de cabello que tiene ondulado y decide laciarse tipo tailandés, chino, brasilero, no sé, de alguna parte? Se lo quema. ¿Se lo quema? Le ponen Le pone formol. Sí, lo lacio sí, Va. Le pone formol. Al hacer el uso del cabello hace que los mismos enlaces entre ellos se vuelvan más débiles y se rompan completamente. Por eso como que... Exacto. Esa es la razón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muy bien. Cuando tienes el cabello ondulado, ¿qué es lo que hacen? Le pones altas temperaturas. Tienes dos versiones. La versión económica, que agarras tu plancha y te comienzas a estirar el cabello. Y como dice tu compañero, lo que estoy haciendo es romper momentáneamente estos puentes de azufre. Entiendes que cuando tú te pasas la plancha no estás mutando, ¿verdad? Tú no estás diciendo, estoy cambiando mi cisteína, tú no estás mutando. Tú simplemente te estás pasando la plancha. La secuencia que tú tienes de aminoácidos, la secuencia es la misma. Tú sigues teniendo tus cisteínas, sigues teniendo tus alaninas, todo lo que tú quieras, todos tus aminoácidos siguen idénticos. Lo que tú has hecho es, con el calor, estoy estirando el cabello. Muy bien, entonces llega fin de semana, estás cansada de tus ondas, decides laciarte el cabello y sales, ¿no?, a la discoteca, sales a donde quieras ir, pero para tu mala suerte, o como siempre sucede, comienzas a sudar
O también lo siguiente es, comienzas a agarrar una lluvia. ¿Y qué le pasa a tu cabello? Se hace como Se moja, muy bien. ¿Qué le pasa a tu cabello? Regresa. se vuelve afro. Se vuelve afro de nuevo. Vuelve a crecer. ¿Por qué? ¿Por qué vuelve a crecer tu cabello? Porque tu cabello jamás rompió, jamás mutó, jamás sacaste estas cisteínas. Las cisteínas eran las mismas. Lo único que tú hiciste fue romper momentáneamente los puentes de hidrógeno, los puentes de disulfuro, pero cuando llega el agua o llegan las condiciones ambientales propicias, esta cisteína se va a volver a pegar y se va a volver a formar los rubios. La otra versión, eso sería si te pasa la plancha, ¿no? La otra versión es cuando ya eres esclava o ya soy esclavo de la peluquera. ¿Qué es lo que hace la peluquera? Si tú quieres tener el pelo lacio, lo que va a hacer es comenzarte a poner tratamientos químicos. ¿Cuál es la finalidad de estos tratamientos químicos que pueden estar hechos de minerales, ¿no? Lo que vas a hacer es que estos puentes de azufre vas a juntarlos con hidrógenos o vas a juntarlos con OH, vas a comenzar a que tu cabello, de una forma artificial, a los azufres que normalmente decías puentes de disulfuro, los vas a distraer con algún metal, ¿cierto? Y esto normalmente te va a durar un mes y al mes tienes que regresar al mismo peluquero y hacer todo de nuevo. Otra cosa que te vas a sentir esclavizada o esclavizado cuando hagas esto es que no vas a poder usar cualquier champú. Sin sal. Así. Vas a necesitar un champú sin sal. ¿Alguna vez se preguntaron por qué es sin sal? Porque la sal va a comenzar a intervenir nuevamente, puede robarse a estos iones que están acostumbrados a utilizar el azufre y tu cabello vuelve a ser ondulado. Entonces viene la segunda parte de la existencia del ser humano, que es descubrir qué champú te hace bien, ¿no? Para mí, ¿puedo terminar las frases? Para mí esa es una parte importante, sobre todo en la vida, por ejemplo, por mi esposa, no por mí, porque yo hasta con ayudín consigo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la primera parte? A la hora de buscar el famoso champú primero, que no huela a pie, que huela a pie. Bien, entonces primero el olor. Ya, una vez que consigues el champú que huele rico, que te hace feliz, viene que este champú haga, ¿no? O mantenga tu cabello como tú quieres. Listo. Conseguiste el champú. Chicos, se acostumbran. Ya. Entonces, conseguiste que el champú haga lo que quieres. Tienes la caída perfecta de tu cabello. ¿Ok? Conseguiste un champú que tiene la fórmula exacta, que tiene los minerales exactos y todo. Hasta ahí terminó tu vida, te casaste con un champú y desde que naciste y lo conociste, vas a usar ese champú casi toda tu vida. Sin embargo, ¿qué sucede? Voy a enmarcar eso. Cuando te toque irte a provincia a hacer tu serum, o de repente si tú ya conseguiste y tú eres de provincia, has venido a Lima, cosa que me decían de la mañana, profesor, yo soy de Cajamarca y yo en Cajamarca mi cabello era lindo, era lacio, y ahora mire lo que tengo en la cabeza. Uso el mismo champú, no sé qué es lo que está sucediendo. Entonces, una parte, muy bien, es la humedad. Otra cosa que todos lo hemos pasado es, por ejemplo, si te invitan a una casa de campo o te invitan a una casa de playa, tienes que el agua de playa, el agua de campo, tiene otra composición que no es la misma de tu casa. Entonces tienes que a la hora de tomar ducha, la composición del agua es diferente, ¿sí? La composición del agua ya no es la misma. Puedes tener más minerales, puedes tener diferente humedad. Entonces lo que me decía su compañera era, profesor, ¿y qué hago para poder hacer eso? Bueno, el problema está que tu cabello, el champú, la fórmula química que tú conseguiste empíricamente, es porque en ese momento, en esas condiciones, tu cabello estaba
bien, ¿no? Por ejemplo, viene de Cajamarca, a esa humedad, que normalmente en Cajamarca es más seco, a esa temperatura, que es mucho más frío, a esas condiciones del agua, tú conseguiste el champú. Ahora vas a tener que simplemente comenzar a experimentar todos los champús, hasta que nuevamente consigas el que te hace bien. Entonces, ¿eso va a ser una lucha interminable? Sí. Yo digo que la mejor solución es usar mi cabello. Mi corte es a prueba de todas esas cosas, no tengo problema con la humedad ni nada de eso. Es más, tengo una alumna ayer me decía, pero profesor, ¿por qué cuando me corto el cabello no me queda igual? ¿Sí? Sí, dice que cuando se corta el cabello, cuando ha ido nuevamente a cortarse el cabello no le ha quedado igual. Antes tenía más ondas, ahora no. Ahí nosotros podemos utilizar la bioquímica para que vean que esto tampoco no es una conversación en vano. Habíamos estado viendo, ahora vamos un poco a la parte bioquímica, porque al final estamos hablando de cabello, estamos hablando de queratina, estamos hablando de formación de la queratina. Esto también lo hemos visto en bioquímica. Nosotros tenemos ciertas condiciones que hacen que tu proteína se forme tal como debería ser. Esas condiciones, puedes cambiar de color para el color negro, son básicamente el nivel del pH, la temperatura y el entorno, ¿no? El entorno que, como había dicho su compañera, podemos estar hablando de la humedad o podemos incluso estar hablando de los minerales presentes. Entonces, teóricamente, si tú llegas un día y te cortas el cabello, ¿no? Te cortas el cabello y queda como tú quieres, es tu cabello soñado, yo te aconsejo algo. Mira cuál es la temperatura, a qué pH y a qué grado de humedad lo has hecho. Entonces, la próxima vez que te vayas a cortar el cabello, tú estate siempre chequeando tu celular. Cuando veas que la temperatura, la humedad, la presión atmosférica y todo coinciden, anda corriendo en ese momento a cortarte el cabello. Porque es justamente las condiciones en las cuales tú conseguiste el corte que querías. Esto se va a conseguir porque para poder tener una buena formación de proteínas, tienes algunos factores externos que te van a ayudar. ¿Qué factores externos? El pH. ¿Recuerdan por qué el pH? ¿Qué es lo que hacía el pH con los aminoácidos? Los podía ionizar. Podías tener a un aminoácido que en algunas condiciones de pH tenía una carga positiva, en otras condiciones tenía una carga negativa y en otras condiciones tenía una carga neutra. Entonces, el pH es importante por eso. La temperatura habíamos visto que a mayor temperatura hay una mayor rotura del puente de hidrógeno y a una mayor temperatura incluso podemos tener la desnaturalización de las proteínas. Y la humedad y los minerales porque van a interactuar con los diferentes componentes químicos de tu cabello. Entonces, realmente la búsqueda del champú perfecto no está lejos de eso, ¿no? Realmente algunos te ofrecen, tengo un champú alcalino, tengo un champú más ácido, tengo un champú sin minerales. Entonces, el champú realmente sí tiene una buena función en esto. ¿Cuál sería la solución entonces? Actualmente, por casualidad, porque estoy, como les había contado lo mismo a sus compañeros. Cuando había estado en Brasil, mi esposa quería traer un filtro de agua, era de este tamaño. Tú pones acá tu vasito, literalmente de este tamaño. Tú tienes acá tus dos cositas para abrirlo y regula la temperatura. A mi esposa le encanta tomar el agua helada en cualquier momento del año. Ella es fanática de tomar agua helada. Entonces ella quería esta cosa y yo por tacaño le dije, no amor, lo compramos en Perú. Yo no quería gastar una maleta, pagar una maleta para traer una cajita. Entonces dije, no, lo compramos en Perú. Hemos llegado, y desde que hemos llegado acá no encuentro la bendita desgraciada purificador. Encuentro unos purificadores que son dispensadores, que tú compras el balón el galón de agua y te lo enfría, pero no encuentro uno que viene directamente de la calle. Entonces mi esposa me dice, toda la semana está que me busca con el purificador. Pero bueno, la cosa está que buscando esta desgracia del purificador, yo encontré que actualmente existe ahora purificadores de ducha. Entonces yo dije, yo al principio dije, ¿a qué persona humana se le ocurre poner un purificador de ducha? Y después dije, justamente a las personas que quieren que su cabello esté como les gusta, ¿no? Cuando queremos que nuestro cabello esté como nos gusta, que ya hemos visto que es por parte
que se debe al pH, a la temperatura, justamente el purificador de agua lo va a conseguir. El purificador de agua, yo no veo los purificadores de agua, ¿okay? No conozco ninguna empresa que lo haga. Pero sí me pareció interesante, porque si algún día te toca ir al Serum, vas a estar ahí al fondo, metidos al fondo de esto, y tú quieres que, no sé, por algún extraño motivo, quieres que tu cabello esté como siempre, entonces con el purificador de agua vas a conseguir que el pH sea alcalino como a ti te gusta y que no haya minerales. Entonces vas a poder homogenizar tu lavado de cabello. Si no, puedes seguir usando mi cabello, que les digo que es mucho más rentable. Jabón Bolívar, champú, una vez hasta me confundí y me lavé con el del perro. Lo que sí, nunca me piden consejo de champú anticaída de cabello. Probé todos y ninguno funcionó. Entonces, ahí sí estamos en tierra. Lo peor fue que la otra vez mi esposa me dice, ¿estás usando mi reacondicionador? Sí, sí, amor. Todos los días me echo reacondicionador de cabello. Entonces, los filtros pueden servir justamente para esto. ¿Y cuál sería la aplicación fuera de los cabellos? Sería entender, ¿no? Ahora sí llevándola a la bioquímica, sería ¿para qué me sirve toda esta aplicación de cabellos? Porque al final es lo que sucede en un cabello, que es la queratina, funciona en cualquiera de las proteínas intracelulares que tienes. ¿Sí? Esto es una explicación extracelular, pero lo mismo sucede en todas tus proteínas intracelulares. Todas tus proteínas intracelulares, para tener una correcta formación, van a necesitar el pH adecuado, la temperatura adecuada y la humedad adecuada o los minerales adecuados. ¿A partir de qué temperatura ustedes se preocupan cuando están con fiebre? 38. 38. ¿Ya con 38 te preocupas? O sea, 37. ¿Con 37 te preocupas? Es que mi mamá de 77 ya me quiere llevar al hospital. Pero yo creo que de 38 fiebre me preocupo hasta 40. ¿Con 40 te preocupas? Con 40 me preocupo mucho. No, 40 ya está bajón. 40 me Se estoy- muere ya. ¿Con 40 convulsionas? Sí. A ver, De riesgo de convulsión. ¿qué dice? ¿Con cuánto convulsionas? No es, No, ya hay riesgo de convulsión, depende de la persona. ¿Con 40? no es más, porque te da meningitis. Con 42 más o menos, hasta 40. Yo me preocupo con mis hijos cuando están en 40 y medio. Mis hijos tienen más o menos 6, 7 Yo me años. preocupo desde que estén en 38. Porque yo los veo con 38, 39, los veo corriendo. Digo, si están corriendo, quiere decir que no están enfermos. Entonces ya con 40 años, con 40 ya pienso, ya es momento de ponerlos en el agua. Y de ahí les pongo sus juguetes, les pongo su paracetamol y lo dejo jugar en el agua hasta que se le baje. Pero yo particularmente soy de esos padres que no me gusta darle muchos fármacos a mis hijos. Les hace mal al hígado, los efectos adversos, porque muchos médicos ahora, cuando va el padre, dice, mi hijo está con tos, corticoides. Dale corticoides, es que el corticoides te va a cortar todo, el corticoides te hace maravillas el corticoide. Tú le das corticoide, cambia, porque el corticoide es un antiinflamatorio severo, ¿no? Corta toda la cadena antiinflamatoria y lo vamos a ver cuando hagamos, cuando hagamos, en un momento lo vemos, creo que cuando hagamos lípidos lo vamos a ver. Los corticoides te cortan todas las vías inflamatorias. Entonces tú tomas un corticoide, lo que estás haciendo es cortar toda la vía inflamatoria, el niño va a dejar de toser, obviamente, pero nunca vas a quitarle la enfermedad en el que le está causando la enfermedad. Y los malos son de los corticoides y de los AIS, es que terminas causándoles efectos adversos. Entonces yo prefiero, está bien, va a toser un mes, pero después se le va a quitar de forma natural. Prefiero eso a estar dándole fármacos. Antibióticos también, hasta el último, nunca le doy antibióticos. Ya el último, ya, si después de 5 días, bueno, con 4 días todavía tiene fiebre, todavía sigue con síntomas, ya ahí ya pienso llevarlo al médico. Si no, es viral. Es viral hasta los 3 días. Después del cuarto día ya me preocupo y ya lo llevo al médico. No me gusta darles esos fármacos. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que decía era sobre las temperaturas, ¿no? Por ejemplo, a partir de qué temperatura, yo creo que a partir de 42, 42 y medio ya la persona comienza a convulsionar. Con 43 ya Ya se murió. todavía no se muere, con 45 ya está ahí. Ah, su 45 es mucho. No, pero con 45 ya creo que todo el mundo corrió al hospital, ¿no? Hasta yo ya con 42 ya estoy pensando en salir de la cama. Aunque mi esposa dice que soy un mal paciente, que lloro de todo. Pero es que con 37 siento mucho frío. Y ella que no me quiere hacer mi sopita ni tratarme. Mi mamá. Pero bueno. Entonces,
La temperatura es importante porque altas temperaturas van a ayudar a desnaturalizar las proteínas. Y una pregunta, si yo estoy a una temperatura, por ejemplo, de 42 grados y luego tomo un paracetamol, no sé, me tomo 2 gramos de paracetamol. Normalmente el paracetamol solo te baja 1 grado, ¿ya? Pero imaginemos que la dosis que tomo de paracetamol me lleva hasta 36 grados. ¿Sí? Ese paracetamol no existe, normalmente solo te baja el paracetamol 1 grado, grado y medio te lo baja. Cuénteme, ¿la proteína regresa a su forma normal? A 42 grados, ¿qué le pasa a las proteínas? Se desnaturaliza. Si tengo una proteína desnaturalizada y la llevo a una temperatura normal, ¿qué le pasa a la proteína? ¿Regresa o no regresa a su forma adecuada? ¿Alguna vez ustedes han cocinado? Bueno, ya sé que Nicole nunca ha cocinado, pero a ver, aunque te ha dicho que nunca has hecho sopa seca. Pero imaginando, ¿alguna vez ustedes han cocinado una carne y después que se enfrió la carne, se ha vuelto cruda de nuevo? ¿Cómo que sí? Estoy diciendo que Nicole nunca estaba apuntada. Ok. ¿Qué es lo que le pasa? Nunca regresa a su forma adecuada. ¿Qué quiere decir? Que las proteínas que están desnaturalizadas no pueden, así llegas a su temperatura normal, no se vuelven a naturalizar, quedan desnaturalizadas. Esas proteínas ya no van a servir. Y bueno, y después ustedes recordarán su clase de biología celular, aunque cada vez me quedo más preocupado de su clase de biología celular, de que existían un proteosoma. ¿Recuerdan los proteosomas? Estoy diciendo que yo no sé. ¿Quién les enseñó biología celular? ¿Quién les enseñó biología celular, chicos? No le puedo decir. ¿Hace cuánto que no han hecho biología? Ya, eso es para los médicos, porque los médicos se han hecho biología celular. Los que han hecho biología, ¿quién les enseñó biología? A mí no me meto. Yo hace 2 años que ya me sacaron de biología. Mi profesor se llamaba Jonathan. Bueno, ¿qué? Ah, ok. Si ustedes recuerdan, existían unas estructuras celulares que se llamaban los proteosomas. ¿Recuerdan los proteosomas? Estos proteosomas tienen la capacidad de poder degradar proteínas. Entonces, cuando tu proteína ha sido desnaturada y necesitas degradarla, va a llevar al proteosoma. Bien, entonces tenemos, si una proteína ha sido desnaturalizada y regresa a su temperatura normal, la proteína no va a regresar, va a seguir desnaturalizada. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo si yo llevo la proteína a bajas temperaturas? Por ejemplo, a menos 4 grados o menos 10 grados. ¿Qué le pasa a la proteína? ¿Se desnaturaliza o no se desnaturaliza? ¿Qué dicen? Su compañero hizo que se preserva. ¿Todo el mundo piensa que se preserva? ¿Qué le pasa a las carnes cuando ustedes la congelan y después la descongelan? ¿Se ha desnaturalizado la carne? No, se preserva, entonces, sí. Muy bien. Entonces, si yo la tengo a baja temperatura y la llevo después a temperaturas normales, vamos a poner que 24 grados es una temperatura ambiente, entonces ella va a seguir preservada. Va a estar todo bien con esa carne. Ahora, si yo lo llevo a un pH ácido, ¿qué le pasa a la carne? Se desnaturaliza. O a la proteína, se desnaturaliza. Y si la llevo a un pH regular nuevamente, Sigue desnaturalizado. sí, ¿cómo? Sigue desnaturalizada, muy bien. Y si lo llevo a un pH alcalino, También se desnaturaliza. igual que se desnaturaliza. Y si lo llevo a la temperatura después al pH normal, También está sigue desnaturalizado. desnaturalizado. ¿Ok? Entonces, resumiendo toda esta última parte de esta penúltima parte de la clase, falta todavía una última parte. ¿Cuáles son los factores que influyen en el buen plegamiento de la célula? Van a ser unos factores intrínsecos y unos factores extrínsecos. ¿Cuáles son los factores intrínsecos? El factor intrínseco va a ser la secuencia de aminoácidos. Yo no tengo nada que hacer, o sea,
esta es la secuencia de aminoácidos y la estructura de mi proteína intrínsecamente, o sea, como factores internos, va a depender de la secuencia de los aminoácidos. A menos que yo haga una modificación genética de ustedes, o sea, una modificación genética, solo en ese momento voy a tener una alteración de los aminoácidos y eso va a conllevar también a una modificación de la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Ok? Entonces, la primera parte es la secuencia de aminoácidos. Esto es de forma intrínseca. De forma extrínseca, ¿cuáles son los factores que afectan? Va a ser el pH, va a ser la temperatura y va a ser el medio o el entorno. Sobre todo si hablamos de la humedad, si hablamos de los minerales. ¿Está bien, chicos? ¿Quedó claro esta parte entonces? Sí. Esto ya lo pregunté también. ¿Ok? Bueno, borraré mi diapositiva. Bien, entonces ya tenemos factores intrínsecos, factores extrínsecos. La célula no se puede dar el lujo, ¿sí? La célula no se puede dar el lujo de estar sintetizando proteínas y que estas proteínas no tengan la conformación adecuada. Entonces, en el plegamiento de las proteínas, vamos a tener tres modelos para explicar el plegamiento. Uno, el plegamiento jerarquizado, el alternativo y el asistido. Para eso necesito dos cosas. Necesito el cable de mi celular. Bien. ¿Qué? Después. ¿Cuál editada? Yo he nacido y he tenido cabello durante mi vida. No lo creo. Ya. Por ejemplo, tengo acá mi cable y este cable va a representar a mi secuencia de aminoácidos. ¿Okay? Esta secuencia de aminoácidos solo va a funcionar cuando mi estructura sea de esta forma. Solo cuando yo tire a esta secuencia, mi cable, y ella caiga y haga esta forma, ella va a poder ser activa. Aquí no funcionó. No funcionó. ¿Hasta qué hora puede quedarse? 10. Hasta las 10. No funcionó. Bueno, escriban que vamos a demorarnos hasta que sea. Si ustedes concuerdan conmigo, yo puedo seguir tirando este cable millones de veces y de repente en el momento en el billón se parezca a esta estructura, ¿cierto? Porque teóricamente tengo la posibilidad de que en algún momento caiga y tenga esta morfología, pero la célula no tiene cómo jugárselas. Si la célula hiciese eso, imagínense cada enzima que tendría que hacer al azar hasta que la enzima tenga la conformación adecuada para poder tener una estructura parecida. No tiene cómo hacerlo. Tiene que ser igualito, porque las enzimas tienen una conformación que les va a mantener activas. Si te das cuenta, mi cable de por sí tiene la tendencia a hacer círculos. O sea, ella ya tiene la tendencia a hacer círculos. Sin embargo, por más que la tire, nunca va a caer igual. Ella ya tiene, ¿no?, los átomos, la morfología, como yo lo he ido guardando, y ella tiene la tendencia siempre a estar en forma circular. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la célula para garantizar esto? Va a utilizar métodos como, por ejemplo, el método jerarquizado para garantizar que la morfología sea buena. ¿Cuál es el método jerarquizado? El método jerarquizado dice que esto se va a comenzar a doblar por partes. Yo a la hora de dejarlo caer, lo dejo caer totalmente al azar. Pero el jerarquizado dice, mira, tú vas a comenzar en una zona y esta zona va a tener la forma que tú quieres. Y ya está. La forma que yo quiero es esta. Así se me ocurre que mi enzima va a funcionar. Hago primero por una zona. Después de tener una estructura secundaria en un solo local, voy a pasar al siguiente. Y nuevamente voy a tener una estructura en la zona siguiente. ¿Ok? Me siguen la idea de que se va formando por partes. No es como cuando yo lo tiro que todo cae al azar, sino por sectores se va formando primero una estructura secundaria.
Esta estructura secundaria con otra estructura secundaria me va a dar una estructura suprasecundaria. Estas estructuras suprasecundarias me van a dar dominios. El dominio de una proteína se define como un sector de proteína que tiene una función. Después este sector de dominios me va a dar el plegamiento de todo el péptido y después me va a dar ya la conformación de los dominios totales y el plegamiento final. Mi producto entonces en este estilo, en este modelo, ¿sí? en este modelo de plegamiento es por zonas. Comienzo una zona y eso se expande para el resto. En el modelo alternativo es más lo que yo estaba haciendo. Yo tengo una secuencia de aminoácidos que se estaba sintetizando, se voy sintetizando mi secuencia de aminoácidos y después simplemente la dejo caer. Y a partir de lo que cae, yo con ciertas enzimas, con ciertos métodos o con ciertas características externas, le voy a dar la conformación final. Dejo que caiga totalmente al azar y yo de lo que cayó al azar, de toda esta morfología que cayó al azar, yo lo comienzo a cambiar de forma hasta que tenga la forma adecuada para funcionar. ¿Ok? Entiende la diferencia del jerarquizado con el alternativo. En el jerarquizado va de menos a más y en el alternativo es cae todo y de este todo yo le comienzo a dar la forma hasta que tenga actividad. Jerarquizados por sectores, es de menos a más. El alternativo es como que un general. ¿Alguien tiene una liga de cabello? Pero esas que son tipo resortes. Gracias. Esto es lo que necesitamos. Ya está. Ahí. Listo. ¿Tienes tijera? No. Pero ya, préstame tu vez. Bien. Vamos a explicar esta segunda parte con esta pequeña liga. ¿Okay? Ustedes entienden que la liga se siente confortable cuando se encuentra de esta forma. De alguna forma. Sí, profe, sí. Ya. Se encuentra confortable. Si yo lo dejo en mi mano, ven que ya no se mueve más. ¿Qué quiere decir que ya no se mueva más? Que ella ya consiguió una forma, una posición en la cual ella ya no tiene mayor intención de movimiento. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo todos? Sí. Ya. Si yo la estiro, esta posición para la liga no es cómoda. Ella está llena de energía, su entropía, ¿sí? El desorden interno es mayor que cuando está doblada. Doblada, ella está tranquila. Cuando está estirada, la entropía de las moléculas no está tranquila, ¿cierto? Entonces, este gráfico te representa eso, te habla sobre las entropías y lo que te está explicando aquí es cómo se sintetiza al inicio los aminoácidos. Cuando los aminoácidos se sintetizan al inicio, ellos están de forma lineal, una forma lineal que para ellos no es confortable, no es viable, porque ellos tienen carga, ellos son hidrofóbicos, ellos son hidrofílicos, tienen estructuras magnéticas que los están atrayendo así. O sea, esta estructura alargada lo único que está ocasionando es una mayor tensión en ellos. Y esta tensión, esta entropía interna, solo va a acabar... Espera. Ya. Sí, y después de la estirada que le di, peor todavía. Ya. Solo va a bajar esa entropía cuando regrese a una forma en 3D. Entonces, este gráfico te explica esto. Tú creas una célula, la célula cuando crea la proteína tienes un alto nivel de entropía. Pero esa entropía va disminuyendo conforme la proteína llega a una estructura terciaria. Lo cual también te hace ver de una forma indirecta de que para yo pasar de una estructura lineal, de una estructura primaria a terciaria, no necesito aplicarle mucha energía, porque esta estructura que ya estoy sintetizando de por sí no se siente confortable. Ella ya va a buscar una estructura terciaria para sentirse a gusto. ¿Ok? ¿Se entendió esta parte de la entropía? Muchas gracias. La entropía es el desorden interno molecular de
Entonces, esto te explica más o menos por qué es que se está dando este modelo alternativo. El modelo alternativo se va a complementar con lo de la entropía porque la secuencia de aminoácidos que yo tengo, que estoy recién sintetizando, está altamente desordenada. No le gusta estar así. No se siente confortable, no es algo cómodo. Recién cuando lo tire y tenga una estructura en el piso, a partir de sus propias moléculas, es que ya va a sentirse mucho más relajada, que su entropía interna va a disminuir. ¿Está bien? El tercer modelo va a trabajar con con unas proteínas que se llaman chaperonas. ¿Alguna vez ustedes han escuchado de los chaperones, chaperonas? ¿Qué son? Los que van. Los que van a quinceañera. No, o sea, los que. Como chapelán. Chapelán. ¿Ah, sí? El chapelán no era el. O sea, cuando sale una Pero no era chica... con lo que pasaba la cosa. No. ¿Qué? ¿Qué? Cuando sale una chica con un chico, por ejemplo, y la mamá le dice que, no sé, Yo que la- el primo o el hermano sea el chaperón y el chaperón, por así decirlo, cuida que no se agarren de la manito, se den besitos y cosas así. Claro, ¿Es exacto. eso? Claro, es la persona que te cuida. Eso- En el quinceañero también al chaperón se le llama el que baja y le agarraba a la quinceañera, ¿no? Si usted ve la novela de Talía, Talía baja y la... Ese es chambelán. Talía... Ah, Ese es chambelán. ¿No? sí, porque he escuchado. ¿Sí? Pero. Bueno, antiguamente, ¿y de dónde sale este nombre de chaperón? Es que antiguamente las mujeres, ¿no? La sociedad decía que la mujer tenía que llegar inmaculada al Eso me matrimonio, explicó mi no podía abuelita. ser tocada ni besada. Eso me explicó mi abuelita. Entonces ella tenía que llegar inmaculada hasta el día del matrimonio. Cuando llegaba el enfermo a visitar a la novia, a la pendiente, claro, El novio. cuando llegaba el novio a visitarla, O sea, el entonces depravado. había alguien que los cuidaba, esa era la chaperona, ¿no? La chaperona se encargaba que la O sea, el novia morboso. llegue aburrida al matrimonio. Entonces llegaba y ella no podía dejarlos solos porque el otro se podía sobrepasar con la chica. Esa era una chaperona, es alguien que cuidaba. Como dice su compañera, actualmente es el primo o la O sea, hermanita. ellos van ¿No? caminando Voy a salir juntos con mi y enamorada, ya, pero lleva a tu atrás. hermanito. Entonces sales con tu hermanito, claro que después lo llevas al Es que eso cine. era antes, O, pero ya, no quédate acá en el nada. cine, te recojo de acá 2 horas. ¿No? Te dejo la casa de tu amiguito y no le digas nada a tu mamá. Ya, pero eso es algo que tú haces para deshacer, o que hace para deshacerse del chaperón que tiene el hermanito. Yo vi una película. En las células existe ese sistema también de protección de las proteínas. Vamos a llevarlo aquí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes una proteína que se está sintetizando, la célula tiene que garantizar que esta proteína llegue en su formación correcta, con su función correcta. Entonces, esta proteína va a ir a las chaperonas, así se llama la proteína, y estas chaperonas, dentro de estas chaperonas, que tienen una afinidad por los sectores hidrofóbicos, va a captar a este polipéptido, le va a dar la morfología necesaria y la va a liberar. Entonces las chaperonas tienen la función de asegurarse que la cadena polipéptica naciente tenga la morfología que debe ser. A esto se le llama el sistema asistido, está siendo ayudado por otra proteína. Pero esta chaperona se encontró también en bacterias que habían sido sometidas a altas temperaturas. ¿Cómo? ¿Qué no entendiste? Ya. Tú tienes una proteína que se está sintetizando. Y la célula tiene que garantizar que esta proteína que se está sintetizando tenga la morfología, la forma en 3D correcta. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Este polipéptido que están haciendo va a entrar dentro de las chaperonas, que es otra proteína que ya está formada. Es dentro de esta chaperona, el polipéptido naciente va a ser estructurado, va a ser estrujado, va a ser cambiado, va a ser modificado para que después salga la proteína correctamente plegada. Es como una especie de procesador. Llega mi polipéptido, yo lo amaso, lo doblo, lo estiro, hago el nudo que quiere y lo libero. Pero cuando yo lo libero, tiene la morfología adecuada para estar funcionando. Es como, ¿qué me dijiste? Perdón. Un panadero. ¿Como un panadero? ¿Qué? ¿Cómo que un panadero? Ah, sí, pues que tiene el pan y lo estira y le da la forma que quiere. Ah, ya. Más le da la forma. Lo más, ajá. Sí, dime. Algunas chaperonas nomás.
Eso solo pasa con las chaperoninas nomás. Las chaperonas es toda la familia. Ah, Ahora, Ah, ya. parte, un tipo de estas chaperonas son las chaperoninas. Otras son unas proteínas que se conocen como HSP, proteínas de choque térmico. ¿Sí? Estas proteínas de choque térmico se descubrieron en bacterias que han sido sometidas a altas temperaturas. Como habían sido sometidas a altas temperaturas, la proteína se había desnaturalizado y las personas pensaron que la proteína se iba a quedar desnaturalizada, que era lo normal, según lo que habíamos visto también aquí. Sin embargo, al tiempo cuando analizaron estas proteínas, vieron que las proteínas nuevamente estaban correctamente sintetizadas, se habían vuelto a reconfigurar y ahora estaban nuevamente activas. Entonces, por eso se le llamó proteína de choque térmico, porque estas proteínas de choque térmico tienen la característica de agarrar proteínas que han sido desnaturalizadas por diferentes motivos, rehacerlas y regresarlas activas. ¿Ok? Eso es lo que más me interesa que entiendan sobre las chaperonas. Este proceso le va a costar ATPs a la célula, pero lo que va a ganar es el no necesitar hacer todo este proceso para sintetizar a una proteína. Entonces, de otra forma, ella tendría que hacer la transcripción y la traducción del ADN hasta tener a la proteína nuevamente. Sin embargo, aquí es una forma de cómo reciclar a la proteína ya sintetizada, porque al final esta proteína ya tiene toda la estructura o toda la secuencia de aminoácidos que necesita. Entonces, está reciclándola, la está volviendo a rehacer a partir del material que ya está formado. Listo. Entonces, factores que afectan el plegamiento, ya hablamos, ¿verdad? ¿Cómo se determinan las estructuras? Se determina actualmente a través de software, en los cuales tú colocas al nucleótido y el software te dice cuál va a ser la estructura final. Ya no estoy cansado. Las proteínas que van dictando son proteínas tipo tau en el Alzheimer, tiene fibrosis como la SPR y no tengo por ahí. Y listo. ¿Por qué diría que están felices que mi clase terminó? No, estoy feliz de haber aprendido en la clase. Ya, les doy 10 minutos de tiempo libre. ¿Qué? Si ya acabó la... Voy a volver a tomarles. Ok.